Un momentito, voy a grabar ahora. Ajá. Entonces vamos a ver ahora lo que son conexión de resistencias. Hemos notado esto, algo superficialmente hemos tocado esto, resistencias, conexión de resistencias. Por cierto, tú sabes que las resistencias son cantidades que se miden en ohm, OHM, ¿no? Las resistencias se miden en ohm. Una resistencia mide la oposición al paso de la corriente eléctrica. Eso mide la oposición. Entonces, cuando hablamos de resistencia eléctrica, significa que se opone. ¿A qué? Al paso de la corriente eléctrica. Eso es una resistencia eléctrica. Las resistencias eléctricas se pueden conectar, básicamente, vamos a ver la conexión en serie. Acá, cuando hablamos de conexión en serie, esas resistencias van a estar una a continuación de otra, ¿ya? Están una a continuación de otra. Puede representarlo mediante ese serruchito o mediante ese rectangulito, pero en este caso son resistencias. Abajo son las resistencias reales. En la universidad, si alguno estudia en ingeniería, por ejemplo, vas a ver como el caso de abajo. Esas son resistencias. Y cada franjita tiene un color determinado. A ver, acá están las resistencias entonces conectados en serie, una a continuación de otra. Por por todas ellas, ¿qué cosa pasaba? La misma intensidad de corriente eléctrica. Ya por todas ellas pasa la misma intensidad de corriente eléctrica. Y una cosa más, si yo voy a reemplazar, voy a obtener una resistencia que reemplace todas ellas, se llama resistencia equivalente. ¿Cómo se calcula? Sumando. La resistencia equivalente, ¿cómo se calcula? Simplemente sumando. Muy bien, ya tenemos la primera. Ya está, ¿no? Cuando hablamos conexión de resistencias en paralelo, cuando hablamos en paralelo, todas ellas tienen el mismo punto inicial en común y el mismo punto final en común, ¿ya? Cuando están en paralelo tienen el mismo punto inicial en común y el mismo punto final en común. Esas son resistencias en paralelo. Ahora, si yo quiero calcular la resistencia equivalente, lo voy a trabajar así. 1 sobre resistencia equivalente es igual a 1 sobre la primera resistencia más 1 sobre la segunda más 1 sobre la tercera y así. Suma las inversas de todas las resistencias. Ya 1 sobre resistencia equivalente es 1 sobre R1 más 1 sobre R2 y así. Suma las inversas de las resistencias. Esa resistencia que están en paralelo, como te dije, si acá le colocas A, como no hay resistencia, corre A, también A. Si acá le colocas B, B, B. Esto está entre AB, entre AB, entre AB. Cuando la resistencia tiene los mismos puntos inicial y final en común, se llaman en paralelo. Y todas ellas tienen la misma diferencia de potencial o el mismo voltaje. Ya están al mismo voltaje. Las corrientes por las que circulan por ahí no necesariamente son iguales, no necesariamente son iguales. Ahora, pero cuando tienes dos resistencias en paralelo, solo para dos, ¿ah? Para tres, cuatro no. La resistencia equivalente se calcula como multiplicación sobre la suma. Entonces, la resistencia equivalente se calcula como la multiplicación sobre la suma. A ver, una cosita más. Estas resistencias están en serie paralelo. Ah, mira. Vamos a resolverlo de esta manera. Mire, acuérdate, ¿ah? Este punto A puede correr siempre y cuando no haya resistencias. El punto A corre hasta acá por la derecha, no porque hay resistencia. Arriba a la derecha, baja y llega acá, hasta aquí. Ese punto A llegó aquí. El punto B va a la izquierda, baja, va a la izquierda y llega hasta este punto, B. Si te das cuenta, esta resistencia R1 está entre AB, R2 está entre AB, R3 está entre AB. Las tres resistencias están entre AB. ¿Cómo se llama esa conexión cuando están entre las mismas letras? Ah, están en paralelo, ¿no?
en paralelo. Entonces, para dibujarlo, lo colocamos aquí. Estas resistencias tienen los puntos inicial A y el punto final B en común. Entonces, ya lo colocamos en paralelo, uno encima de otro. R1, R2, R3. Y ya está. Estas resistencias entonces sabemos que se encuentran en paralelo. Cuando veas así problemitas en los cuales no hay, de repente por ahí no se nota tan claro, las letras córrelas. Acuérdate que las letras pueden correr siempre y cuando no haya resistencia. Si no hay resistencia, corre. Acá también la letra B corre. Ahí se quedó. Muy bien, a ver. Otra cosita que vas a escuchar, FEM, fuerza electromotriz. Básicamente es está relacionado con el trabajo. Por ejemplo, acá tenemos la carga positiva, consideramos que son carga positiva que se mueve, llega hasta este punto. De aquí, como es positivo, se trae el negativo, pero si yo quiero llevarlo al otro lado, por sí solo no puede ir, porque es posi y otro es posi. Entonces, ¿qué cosa necesitamos? Nosotros necesitamos realizar un trabajo sobre esta carga. Hay que hacer un trabajo de esta carga para moverlo de este punto al otro punto que está acá. Entonces, aparece algo que se llama la FEM. FEM, fuerza electromotriz. ¿Cómo se calcula la FEM o fuerza electromotriz? Es el trabajo para que cada carga vaya de este punto negativo al punto positivo sobre la carga que se mueve. ¿Ya? Esa es la FEM. Y la FEM se mide en volt. Cuando trabajas con baterías ideales, esta FEM o fuerza electromotriz sería el voltaje que da la batería. Ya cuando tienes baterías ideales, esta FEM es el voltaje que da la batería. Se mide en volt, no te olvides, se mide en volt. Trabajo para que la carga se vaya de un borne al otro borne sobre la carga que está haciendo todo eso. Muy bien. A ver, si tengo una batería y calculamos la potencia, potencia es trabajo sobre el tiempo. Y el trabajo de acá sería que la FEM por la carga entre el tiempo. Pero carga sobre el tiempo sería intensidad de corriente. La potencia sería la FEM por la intensidad de corriente eléctrica. ¿En qué se mide la potencia? En watts. Pero si tenemos baterías ideales, me dan el voltaje de la batería, simplemente la potencia sería el voltaje de esa batería por la corriente, ¿no? Muy bien. Entonces, esta FEM, en este caso, esta FEM es la diferencia también en este caso, cuando hablamos de la batería ideal, entre los extremos de esta batería, la diferencia de potencial es igual a ¿quién? A la FEM. Ya, la diferencia de potencial es igual a la FEM, a la fuerza electromotriz. Algunos instrumentos, mira, este instrumento de acá eh, van a hacer ciertas mediciones, ¿ya? Los instrumentos, algunos instrumentos hacen mediciones. El amperímetro, por ejemplo. El amperímetro, ¿qué cosa lee? Ah, el amperímetro lo que va a leer es una corriente eléctrica o una intensidad de corriente eléctrica, ¿ya? Lo vas a representar como una A en bolita, ¿ya? Este es el amperímetro. Ahí está, el amperímetro mide ¿qué cosa? La intensidad de corriente eléctrica. Por ejemplo, acá tenemos una resistencia. Esa resistencia, yo quiero ver qué corriente pasa por esta resistencia. Entonces, vas a conectar un amperímetro en serie. El amperímetro se conecta en serie y va a medir la intensidad de corriente eléctrica. Ahora, una cosita más. La resistencia interna que tiene ese amperímetro es pequeñita, ¿ya? Es muy pequeñita.
Pero cuando hablamos de un amperímetro ideal, su resistencia interna va a ser 0. ¿Ya? Si hablamos de un amperímetro ideal, la resistencia interna es 0. Si es real, la resistencia interna es pequeñita, bastante pequeñita. Ya está, entonces ya tenemos el amperímetro. Se conecta en serie, no te olvides. En cambio, el voltímetro se debe conectar en paralelo. ¿Ya? Acá está, el voltímetro. Yo quiero medir entre estos dos puntos la diferencia de potencial o voltaje. Entonces, le conectamos un voltímetro en paralelo, ¿ya? En paralelo. Si lo conectamos en paralelo, mide la diferencia potencial entre estos puntos. En este caso, para que no haya mucha variación en los datos reales con lo que yo mido, la resistencia interna es muy grande. Entre más grande, mejor. Pero cuando hablamos de un amperímetro, o un voltímetro, discúlpame, un voltímetro ideal, la resistencia interna es infinita. ¿Cómo así? Mira, si hablamos de un voltímetro ideal, como la resistencia interna es infinita, por lo tanto no hay corriente por arriba. Toda la corriente estaría yendo por abajo y efectivamente mediríamos los valores reales, ¿no? Los valores reales. Eso me está pidiendo. Entonces, cuando es real este voltímetro, circula una pequeña corriente eléctrica. Cuando se conecta en serie a la resistencia R, por esta resistencia no circula una corriente eléctrica, ¿no? Entonces, si este voltímetro se colocara en serie, entonces ya por esa resistencia no pasaría corriente eléctrica. Vamos a ver la ley de Kirchhoff. Ajá, ley de Kirchhoff. Miren, primera ley, llamado ley de nodos. Esto de acá, ¿de dónde proviene? De la conservación de la carga eléctrica. Ah, qué chévere. Entonces, la primera ley de Kirchhoff o ley de nodos proviene ¿de qué? De la conservación de la carga eléctrica. Indica que la suma de las corrientes eléctricas que entran a un nodo es igual a la corriente que sale. Entonces, ¿está basado en qué? En la conservación de la carga eléctrica. Acá tenemos un nodo. Está entrando la corriente I1 y sale la corriente I2, I3, I4. Se cumple que la sumatoria de corrientes que entran es igual a la sumatoria de corrientes que sale. ¿Quién está entrando? Está entrando I1. Es igual. ¿Quién está saliendo? I2, I3, I4. Por lo tanto, I1 es igual a I2 más I3 más I4. La corriente total que entra es igual a la corriente total que sale. Muy bien. Y la segunda ley de Kirchhoff, ¿basado en qué? En la ley de Mayas. Mira, esto me dice la sumatoria de los valores algebraicos de la FEN en cada trayecto cerrado es igual a la suma de productos de los valores algebraicos de las intensidades de corriente de las corrientes eléctricas por la resistencia de las secciones correspondientes a cada uno de los trayectos cerrados. Ya, mira, te lo explico, ¿ya? En primer lugar, esta segunda ley de Kirchhoff está basado en qué? En la conservación de la energía. Entonces, mira, esta es una malla. Cuando hablamos de una malla, al menos tiene una batería y una resistencia. Es lo mínimo que tiene. Al menos una batería y una resistencia. Y acá circula una corriente eléctrica. Recuerda que si es una sola batería, la corriente sale por la grande y entra por la chiquita, ¿ya? Sale por la grande, entra por la chiquita. Ahora,
Acá también tenemos otra malla, una malla, otra malla. Si te das cuenta, cada malla tiene su batería y su resistencia. Ahora, en cada malla, la caída de voltaje es igual a 0 y se cumple la ecuación BIR. Solo que acá la batería, el voltaje que me da la batería le colocamos FEM, la E. Pero es lo mismo. Sumatoria de la FEM es igual a sumatoria de I por R. Simplemente es una especie de BIR generalizado. Muy bien. A ver, un ejemplito acá. Tenemos dos resistencias, están en paralelo. Si por acá la corriente es I, ¿cuánto es la corriente que pasa por acá arriba? ¿Cuánto crees que sería la corriente que pasa por acá arriba? Miren, estas resistencias, ¿cómo están? Están en paralelo. Cuando estas resistencias están en paralelo, entonces, ¿qué es lo que va a cumplir? Cuando están en paralelo, entonces cumple que los voltajes son iguales. Acuérdate, ¿ah? Voltajes son iguales y el voltaje sería I por R. I por R que vale 6 y por 6 es igual a 3 por esta corriente. ¿Cuánto sería la corriente acá? Entonces 2i, porque si multiplica sería 3 por 2i, sería 6i. Abajo 6 por i, 6i. Y este es un nodo. La corriente que entra es igual a la corriente que sale. Si está saliendo de acá 2i más, 3, más i, está saliendo total 3i. ¿Cuánto estaría entrando? Estaría entrando 3i. Nada más. Esto es utilizando la ley de, la ecuación de resistencias en paralelo y luego la primera ley de Kirchhoff. Mucho problema lo vas a hacer así, ¿ah? Multiplicas I por R es igual a I por R cuando están en paralelo. Y luego la corriente que llega a este nodo es igual a la corriente que sale. Muy bien. Una cosita más. El teorema de la trayectoria. Esto es una parte de circuito. Una parte de circuito, ¿ya? Entonces, la corriente está yendo, vamos a suponer acá dice a la derecha, va a la derecha. Entonces, mira, si va a la derecha, primero sale del punto A. Entonces le colocas potencial A. La corriente va a la derecha. Acuérdate, raya chiquita menos raya grande más, raya chiquita menos. La corriente va a la derecha. Primero pasó por el punto A. Potencial en A. Va a la derecha. Hay una batería. El último signo que pasa por esta batería sería positivo. Más la fe de la batería E1. La corriente viene a la derecha. Hay una resistencia. Siempre que veas una resistencia, siempre sería menos la corriente que pasa por la resistencia. Siempre es menos I por R. La corriente va a la derecha. Hay una batería. El último signo que pasa por esta batería es negativo. Sería menos la FEN de esta batería. Y ya llegó al último punto. Por lo tanto, es igual a ¿quién? Al potencial en B. Esto de acá es cuando tengo en este caso, una parte de circuito. Entonces podemos utilizar el teorema de la trayectoria. Y lo mismo podemos usar con las fuentes. Ya, estas son baterías. La corriente vamos a suponer que va de A hacia B. Raya chiquita menos, raya grande más, raya chiquito menos, raya grande más, raya chiquito menos. Sería, en este caso, potencial en A. La corriente va a la derecha. El último signo que pasa esta batería sería más. ¿Más qué? Más E1. Sigue a la derecha, hay una batería. El último signo que pasa es más E2. Sigue a la derecha, el último signo que pasa esta batería sería negativo, menos E2. Y ya llegó al punto B, por lo tanto es igual al potencial en B.
Muy bien. A ver, ¿cómo sería este ejemplito? A ver, chicos, usando el tema de la trayectoria. Ujú. La diferencia potencial, potencial A menos potencial B. ¿Ya? Mire, la corriente hacia dónde va a la derecha. Entonces, ¿cómo era? Era el potencial inicial, potencial en A, la corriente va a la derecha, el último signo que pasa por esta batería es más 6. Sigue la corriente a la derecha, hay una resistencia, sería menos la corriente que vale 4 por la resistencia que vale 5. La corriente va a la derecha, hay una batería, el último signo que la pasa es negativo, menos 10. La corriente va a la derecha, el último signo que pasa esta batería sería más 20. Es igual al último punto que es el potencial en B. Operando esto sería potencial en A menos 4 es igual a potencial en B. Me piden potencial A menos potencial en B. Acomodando esto sería 4 volt. Claro, muy bien, Joelito. Esto sería 4 volt. ¿Estamos bien, chicos? Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, si todo está bien, ahora sí, entra tu examen. Entra tu examen, espero que te vaya muy bien, chicos. Ya sabes, 4:45 se cierra. Entra tu examen, entra, tú mismo eres. Espero que te vaya muy bien, chicos. Ajá, espero que le vaya muy bien. Entren a su examen, entren a su examen. Gracias a Dios. Listo, ¿ya? Entren a su examen. 4:45 se cierra, chicos.
Muy bien, Cristiancito. Muy bien, excelente. Chócala. Uy, está, ahí está. Muy bien, Cristiancito. Chócala, chócala. Todavía, ajá. Todavía falta algunos. Todavía falta unos 6 minutitos, todavía le falta. Muy bien, Fabricito también, excelente. Ujú. Muy bien, Fabricito, excelente, excelente. Muy bien. A lo que le falta todavía le quedan unos 5, ahora sí, 5 minutitos para que acabe. Ujú. Trata de hacerlo con calma. Muy bien, muy bien. Mm, Muy bien, chicos. Todavía le quedan unos 5 minutitos, así que ya sé, con calma, ¿ya? Muy bien. Espero que también les vaya bien. Excelente, chicos. Todavía les queda
1 minuto y medio, chicos, lo que le falta. Listo, me parece que ya está. A ver, a ver, a ver, a ver. Ajá, ajá, dificultades. Ya, vamos a ver. La primera, en este caso dice verdadero o falso. La resistencia eléctrica se mide en volt. Sabes que eso es falso, ¿no? La resistencia eléctrica se mide en ohm. La primera es falsa. La segunda, un amperímetro mide la resistencia eléctrica. Falso. Mide la intensidad de corriente eléctrica. Ahí dice la resistencia eléctrica. Falso. La tercera, un voltímetro real tiene una resistencia interna muy pequeña. Falso. Un voltímetro real tiene una resistencia interna muy grande. De la 1 todos son falsos. Uno, avioncito. Uno, avioncito. En la 2, si tienes un circuito simple donde hay una batería que me da una FEN de 40 volt, una resistencia de 80 ohm, me pide la intensidad de corriente, VIR. Voltaje que vale 40 es igual a intensidad de corriente eléctrica por la resistencia que sería 80. Pasa a dividir, la corriente es 40 sobre 80, es 1 medio. Y eso sería 0,5 amperes. 2 avioncito. La 2 avioncito. La número 3, ¿sabe? Vamos a ver la número 3. A ver, un momentito. A ver, de acá. Ya, vamos a ver la 3 de aquí. Con rojito. Mire, estas dos, 4 y 8 están en paralelo. Entonces, si por acá arriba pasa una corriente de 4 amperes, por abajo, ¿cuánto pasaría? Me parece que pasaría 2 amperes. Dirás, ¿qué? ¿Por qué 2 amperes? Porque están en paralelo. Si ellas dos están en paralelo, entonces el mismo voltaje pasa por ambos. Y el voltaje sería I por R, 4 por 4, 16. Y por abajo tiene que ser 16. 8 por cuánto, 16 por 2. Entonces la corriente acá sería 2 amperes. De A a B está pasando una intensidad de corriente, una corriente eléctrica. La corriente que llega a este punto se divide. Una parte va por arriba, que es 4 amperes, y la otra parte va por abajo, 2 amperes. La corriente que entra es igual a la corriente que sale. Sale 4 más 2, 6. Y a este punto, ¿cuánto está llegando? 6 amperes. Eso me están pidiendo. La corriente que pasa por esta resistencia de 6 ohm. Y esto sería 6 amperes. Ajá. Sería la pregunta número 3. Entonces ahí la número 3 sería, en este caso, casita, ¿no? Casita. Casita, sí, la 3 es casita. Ajá. Ya está, chicos. Espero que te haya ido bien, que te haya ido bien con las preguntitas. Y si no, ya sabes que siempre estamos volviendo a hacer ahí la resolución para que vayas
si hay algo que no te salió para que ya vaya mejorando, chicos. Esa es la idea, que vayamos mejorando. Listo, ahora sí, vamos a la parte de la resolución de problemas. Ya está. Tú mismo eres. Comienza. A ver, vamos a ver, chicos. En este caso, voy a colocar acá hay un cable sin resistencia. Entonces, la aleta lo corro hasta acá. Mire, este cable, este de acá, a ver, este de acá, chicos, como este cable, mire, este es el punto A y este es el punto A, esta resistencia van de A hacia A. Como esta resistencia van de A hacia A, están en cortocircuito, porque ¿qué significa que por acá no pasa corriente? Para que haya una corriente eléctrica tiene que estar entre dos puntos a diferentes potenciales. Si están en el mismo potencial, significa que por acá no pasa corriente. Estas resistencias, elimínalos. Chao, chao. Pero tengo la d 4 y la d 4. Esta d 4 están entre AB y la d 4 acá está entre AB. Las dos d 4 están entre AB. Si las dos d 4 están entre AB, estas resistencias, ¿cómo están? En paralelo porque están entre A y B. Si están en paralelo y son dos, podemos calcular multiplicación sobre la suma. 4 por 4 entre 4 más 4. Y esto me quedaría 2 ohm. Todo esto que está a la derecha se reemplaza por una sola resistencia de 2 ohm. Esto se reemplazaría por esto. Tenemos 60, arriba 2 ohm, abajo 2 ohm y a la derecha todo se reemplaza por 2 ohm. Quiero calcular la corriente. Recuerda que la corriente sale por el borne positivo, entra el borne negativo. Usaríamos, esta es una malla BIR. En este caso el voltaje o la FE de la batería 60 es la corriente I por la resistencia. Pero como están en un solo cable, se suma 2 más 2 más 2 sería 6. Pasa a dividir, la intensidad de corriente eléctrica sería ¿cuánto? De 10 amperes. Muy bien. La siguiente. A ver, la siguiente, la número 2.
Vamos a avanzar juntos esta preguntita. Mire, en primer lugar, este de acá de 6 y la de 12, esa resistencia están en paralelo. Si están en paralelo, ¿qué tienen en común? El voltaje. El voltaje por aquí es igual al voltaje por aquí. Entonces, por acá la corriente, ¿cuánto tiene que ser? 2 amperes. Para que el voltaje sea 6 por 4, 24. Y por acá 12 por 2, 24. Efectivamente, el voltaje sería 24 por acá y por acá también 24. Este es un nodo. De este nodo sale 4 amperes y 2 amperes sale 4 más 2, 6 amperes sale. Y este nodo, ¿cuánto está entrando? Está entrando, ¿cuánto? 6 amperes. ¿Está bien? Esto ya lo hemos visto. Ahora, esas dos resistencias voy a trabajarlo como si fuera una sola. Y esta resistencia se calcula como multiplicación sobre la suma. 12 por 6 entre 12 más 6. 12 por 6 entre 12 más 6. Y esto de acá sería ¿cuánto? 4 ohm. Todo esto se reemplaza por una resistencia de ¿cuánto? De 4 ohm. Acá tengo en este caso, el sistema. Acá tengo la batería. De ahí sale la corriente 6 amperes. Y acá la resistencia arriba es 4 y abajo sería 4. No, todo esto se reemplaza por una que vale 4. Acá está. Te piden el voltaje, simplemente usamos VIR. Voltaje es la corriente que vale 6 por la resistencia que sería 4 más 4. 8 por 6, el voltaje de la batería o la FEM es 48 volt. Ahí la 2 sería la clave dinosaurio. Ahí sería babies dinosaurio. Muy bien, ya está, ¿no? Seguimos. La número 3. Ah, sí, sí, sí. Cristiancita, mira. Este 6 salió porque, mira, si te das cuenta, este es un nodo. De este nodo, por la izquierda, ¿qué corriente fue? 4 amperes. Y de este nodo, de frente para abajo, ¿cuánto sería? 2 amperes. Por lo tanto, de este nodo sale 4 más 2, de este nodo sale en total 6. Por lo tanto, este nodo, ¿cuánto está entrando? 6 amperes. Eso es lo que está pasando este Cristiancito, ¿sí? Ya está. Eso es lo que pasó, Cristiancito. Muy bien. Ahora sí, a ver la 3. A ver, dice, acá tenemos, este es un circuito simple. A esta batería, por ahí si pasa 5 amperes, ya hay una cierta resistencia. ¿Qué cosa usamos ahí? VIR. El voltaje V es igual a la corriente 5 por la resistencia R. Ya tenemos. En el segundo caso, la batería va a ser la misma, o sea, el voltaje va a ser la misma. Pero si a esta resistencia R se le adiciona una resistencia más, pero en serie, de 2 ohm, entonces la resistencia total sería R más 2. Cuando tienes este caso, le adicionaste la resistencia de 2 ohm, por acá la corriente que sale ya no sería 5, sería ahora 4 amperes. Ya eso me está diciendo. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿cómo sería la ecuación acá? En el segundo caso, el voltaje aquí sería la intensidad de corriente eléctrica, que es 4, por la resistencia, que sería R más 2, ¿verdad?
Pero el voltaje de acá es la misma voltaje, el mismo voltaje de aquí. Y el voltaje en el caso anterior, ¿cuánto era? V es igual a 5R. Así que en vez de V le colocas 5R. 5R es igual a 4 por R más 4 por 2, 8. Pasa a restar, esa resistencia sería de 8. En este caso, muy bien, Fabricito, ahí sería Bcito. Ujú. La número 4. Esto parecido ya lo hemos hecho, ¿ah? ¿Cómo lo harías? Parecido. Ah, ya. A ver, ya. Miren, primero vamos a calcular la corriente que sale por esta batería. 6 y 3, ¿cómo están? En paralelo. 6 y 3, como están en paralelo, el equivalente sería 6 por 3 entre 6 más 3. Y esto me quedaría, ¿cuánto? 2 ohm. Entonces, la resistencia equivalente de todo esto sería 2 ohm. Y ahora vamos a ver la corriente que sale por acá. Usamos VIR para todo. El voltaje, que es la fe de la batería, sería 36. Es la corriente que sale de la batería por la resistencia. Sería 4 más lo que te salió acá sería 2. Sería 4 más 2, 6. Pasa a dividir. Y la corriente que salió por aquí de la batería de 36 ohm es 6 amperes. Y así me queda, mira, el mismo problema. De la batería de 36 volt, ¿cuánto salió? 6 amperes. Acá está. De esta batería salió ¿cuánto? 6 amperes. Y cuando llegó aquí, la corriente se divide. Una parte por abajo y otra parte por la izquierda. A ver, de acá, el voltaje, bueno, en este caso, la corriente por resistencia aquí es igual a la corriente por la resistencia. ¿Ya? En este caso, las corrientes, ¿cómo tienen que ser? Una es 2 amperes, el otro es 4 amperes. ¿Por qué dirás? Número uno, la suma de esta corriente y la de acá, la suma tiene que ser 6 amperes. ¿Cumple? Sí. Segunda cosa, el corriente de la corriente, en este caso, la corriente de acá, que es 2 por la resistencia 6, sería 12 volt. Tiene que ser igual a la multiplicación por la derecha, que es corriente 6 por la resistencia 3, la multiplicación 4 por 3 sería 12 volt. Y si cumple, efectivamente, entonces por acá está pasando 4 amperes y por la izquierda está pasando la corriente de 2 amperes. ¿Qué me están pidiendo? La corriente que pasa por la izquierda. Y por la izquierda, ¿cuánto pasa? 2 amperes. 2 amperes, la clave es besito. La clave ahí es besito. Besito. A ver, a ver, a ver, a ver. Claro, porque solamente me están pidiendo acá la corriente que circula solamente por esta resistencia 6 ohm. Y por esta resistencia está pasando I. ¿Y cuánto vale I? I sería 2 amperes. Por eso me salió así.
Ujú. La número 5. Ya. A ver, este es un circuito. Mire, este de acá es un circuito. Eh, Ahora, son dos baterías. ¿Quién manda? La mayor Yebol. ¿Por dónde sale? Por la raya grande. De ahí estaría yendo en esta dirección. ¿En qué sentido? En el sentido horario. La intensidad de corriente eléctrica. Estamos hablando de, en serie, las resistencias. Vamos a usar VIR. El voltaje sería 10. Ahora, la corriente de acá va arriba, a la derecha baja. Al último pasa por la rayita más chiquita y eso es negativo. Sería 10 menos 4 es igual. La corriente que circula por toda, que es la misma, por la resistencia que están en serie, que es 2 más 1. Sería 6 entre 3. La intensidad de corriente eléctrica que pasa por toda va a ser la misma. ¿Cuánto sería? 2 amperes. Yo quiero calcular la potencia, en este caso, eh, por una de las fuentes. En este caso, para esta fuente de acá de 10, la potencia sería el voltaje 10 por la corriente que es 2, 10 por 2, 20 watts. Y por la otra batería, la potencia es corriente, que vale 2, por la batería, el voltaje que sería 4. 4 por 2, 8 watts. Una de ellas, ¿cuál sería? 8 watts. La 5, la clave es besito. Muy bien, Fabricio. Muy bien. Siguiente.
A ver, primero calculamos aquí. En esta malla vamos a ver la corriente. La corriente, ¿quién manda la dirección? El mayor 40 volts. Sale por la raya grande en sentido antihorario. Usamos VIR, pero sabemos que sería el voltaje 40 menos. ¿Por qué menos? Porque de acá la corriente sale por la raya grande a la izquierda, abajo a la derecha, el último signo que pasa es negativo. Sería 40. Menos 10 es igual la corriente que circula por ahí por la resistencia. ¿Y qué hago con la resistencia? Se suman. 3 más 2. 40 menos 10 sería 30. Entre 5 sería la intensidad de corriente eléctrica 6 amperes. 6 amperes. Algunos dirán, pero ¿por qué no considero el voltímetro? Es que como es un voltímetro ideal, es como si no existiera. Este voltímetro solamente me dice que quiero la diferencia potencial entre estos puntos, pero es como si no existiera el voltímetro. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer, chicos? Ah, lo que voy a hacer es esto. Mira, mira, mira. Por esta resistencia pasa una corriente de 6 amperes. La diferencia potencial entre los extremos lo mide el voltímetro. ¿Cómo se calcula? VIR. El voltaje sería igual a la corriente que pasa por acá, que vale 6, por la resistencia que vale 2. 6 por 2 sería 12 volt. En este caso, la 6 sería avioncito. Claro, claro, Fabricio, ¿no? Avioncito. Muy bien, esa es la pregunta número 6. Espero que todo esté bien, babies. Sí, gracias por esta pregunta, Cristian. Como estamos hablando de este es una malla, te olvidas del voltímetro porque como es ideal se elimina. Entonces, por todas ellas, como están en serie, pasa la misma corriente 6 amperes, que lo calculé. Por acá pasa 6 amperes, por acá 6 amperes, por acá 6 amperes y por acá 6 amperes. Por todas pasa, Cristiancito, la misma corriente eléctrica, que es 6 amperes. Por todas. Ajá. Muy bien, gracias por la pregunta. ¿Por qué vale 2? ¿Te refieres acá? Ah, porque el 2 te refieres a la última parte. Es que lo que pasa es que yo quiero calcular la lectura del voltímetro. ¿Y el voltímetro está entre qué puntos? Entre este punto y este punto. Y estos dos puntos de acá están encerrando a qué resistencia? A la resistencia de 2. Por lo tanto, yo voy a calcular el voltaje en esta resistencia, que se calcula VIR. Voltaje es la corriente que pasa por acá 6 por esta resistencia. Ajá, que vale 2. Muy bien, gracias por la pregunta también, Dieguito. Muy bien. Uy, mira, son las 7, son foquitos. A ver si te acuerdas. Hemos visto en Teorema de Trayectoria, debajito, debajito, estaba cómo se trabaja con estas baterías. Están conectados, raya chiquita, raya grande, raya chiquita, raya grande, raya chiquita, raya grande. Pero cada una de ellas tiene una resistencia interna de ¿cuánto? De 0,1 ohm. Y el foco, una resistencia de 5,7 ohm. ¿Cuánto es la corriente que circula por los foquitos?
A ver, miren. Simplemente, como están conectados así, raya chiquita, raya grande, raya chiquita, raya grande, raya chiquita, raya grande, ¿qué pasa con la batería? Se suman los voltajes. 1,5 más 1,5 más 1,5. ¿Ya? Se suman los voltajes de las baterías. Pero como van a estar, cada uno tiene su resistencia interna y todo va a estar en serie, entonces las resistencias se van a sumar. La resistencia de esta batería, más la resistencia de esta batería, más la resistencia de esta batería, más la resistencia del foco. Ahora, ¿cuánto es la corriente que circula? Usamos VIR. Sería, el voltaje total es el de esta batería más esta sería 1,5 más 1,5 más 1,5 es igual a la corriente por la resistencia total. La de él es 0,1 más la de él, 0,1 más la de él, 0,1 más la del foco, 5,7. Sería 4,5 es la corriente por la resistencia que vale 6. Pasa a dividir y la corriente sería 0,75 amperes. La clave sería ahí en la 7, besito. Así nomás. Es en la 7, chicos. No, gracias también por esa pregunta. Solamente las pilas, baterías son las que dan en este caso, son las que proporcionan, ¿qué cosa? Un voltaje. Ya, estas baterías son las que dan voltaje. El foco no da voltaje, el foco consume, no da voltaje, el foco consume. Ya, pero acá, en este caso, cuando usas VIR, el voltaje es la que dan todas las baterías. Baterías, pilas, todas ellas se suman. Ya, la que están proporcionando a mi sistema este voltaje. Gracias también a ti. La 7. Ya. La 8. A ver, la 8 lo hago para que no tengas dificultades. Mira. Acá, para que el problema lo veas mejor, le colocas M, ¿no? Como no hay letras, puede correr acá. Y abajo le colocas P, P y P. M y N están entre qué? Están en este caso MN, o mejor dicho, MP, esta resistencia, está entre MP, esta de acá, y esto está entre M y P. Por lo tanto, con esto, ¿cómo están? Están entre la misma diferencia de potencial, ¿no? Están al mismo voltaje. Están al mismo voltaje ahí. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Una cosita más. De acá sale la corriente 5 amperes, llega hasta acá. La corriente llega hasta acá. Ya, esta corriente llega hasta acá. Y una vez que la corriente llega acá, una parte se va por abajo y la otra parte se va por la derecha. ¿Ya? Una parte se va por abajo y otra parte se va por la derecha. Si por abajo se fue 3 amperes, por el otro lado hacia abajo se fue ¿cuánto? 2 amperes. ¿Por qué? Porque en este caso, chicos, como estamos hablando de, este es un nodo, la corriente que entra es igual a la corriente que sale. Entra 5 y sale 3, más esta corriente que vale 2, la suma sería 5. Por eso, entre MP, la corriente sería ¿cuánto? De 2 amperes. Me dice la potencia que disipa la resistencia R2. Ahora, entre M y P están una diferencia potencial de 15 volt, por acá también, por acá también. Voy a calcular la potencia que disipa esta resistencia de acá, R2, sería voltaje por la corriente. La potencia 2 sería el voltaje que vale, mira, esta está entre MP, MP, MP. Entonces, están a una diferencia potencial. Si acá está 15 volt, acá también 15 volt, acá también 15 volt. Están a la misma diferencia potencial. Por lo tanto, si acá está a 15 volt, acá también 15 volt, y MP está esto de acá a 15 volt. Por lo tanto, la diferencia potencial entre MP sería 15 por la corriente, y la corriente sería 2 amperes. 15 por 2 sería 30 watts. En la 8 la clave sería besito. Mira, otra vez, Cristecito, de acá sale ¿cuánto? 15 amperes. Si acá sale 15 amperes, la corriente va hacia arriba a la derecha, llega hasta M, hasta este punto de acá. Y de acá los 5 amperes, una parte va hacia abajo, 3 amperes. Pero eran 5 y el resto por donde se va por la derecha. ¿Ya? Se va a la derecha. Por eso me salió
este por acá, 2, porque este 3 más este 2, la suma, ¿cuánto es? 5. De acá sale 5 y a este punto está llegando la corriente acá, que es 5. Ajá, muy bien, Cristiancito. Chévere, chévere. La número 9. A ver, acá tengo dos mallas. Malla de la izquierda, malla de la derecha. Malla de la izquierda, malla de la derecha. A ver, para la malla de la izquierda, en este caso, hay dos baterías. ¿Quién manda para la dirección de la corriente? El mayor, que es de 12 volts. La corriente estaría yendo en este sentido, que es antihorario. Ahora, hay otra malla que está acá a la derecha. ¿Cómo sabe que son malla? Porque tiene voltaje y resistencia. ¿Quién es el mayor? 8. La corriente está saliendo en este caso, por este de acá, ¿no? En este caso, por el mayor, que es 8 volts, sale por la raya grande, estaría yendo en el sentido horario. Esta es la corriente I2. Para cada malla voy a trabajar como VIR. VIR. Para la malla de la izquierda, VIR. Ahora, el voltaje acá es 8. El voltaje acá es 12. ¿Se suma? Vamos a ver. Si la corriente sale acá de la batería mayor por la raya grande, de acá le colocas 12, de acá la corriente va a la izquierda, baja, va a la derecha, sube. El último signo que pasa por esta batería es positivo, sería más 8. 12 más 8 es igual a la corriente que circula por ahí, que es I1, por la resistencia. ¿Y la resistencia cuánto sería? Y la resistencia sería, en esta malla solamente está la de 10. Y de ahí la intensidad de corriente eléctrica sería 2 amperes. En la otra malla, ¿qué hacemos? Ah, la corriente sale por la batería, por la mayor, que es 8. Sale por la raya grande de la corriente hacia arriba, a la derecha. El último signo que pasa por acá sería negativo. Sería en este caso 8 menos 3. 8 menos 3 es igual a la corriente que circula por todas, que es I2, por la resistencia. Y como solamente es esta resistencia, le colocas 5. 8 menos 3 es 5. Es igual a I2 por 5. La corriente I2 sería 1 ampere. Entonces, por la izquierda pasa una corriente de 2 amperes y por la derecha una corriente de 1 ampere. El amperímetro, ¿qué cosa lee? La corriente que circula por ahí, pero hay dos corrientes. ¿Qué cosa crees que voy a hacer con esas corrientes? ¿Lo voy a sumar o lo voy a restar? ¿Qué haré con esas corrientes? ¿Sumaré o restaré las corrientes? Miren, para este amperímetro, la corriente I1, ¿cómo lo toma? Mira, mira, para el amperímetro, la corriente I1, ¿hacia dónde está yendo? Hacia arriba. Para este amperímetro, la corriente I2, ¿cómo está yendo por este amperímetro? Hacia arriba. ¿Se ve? Para el amperímetro, la corriente I1, ¿hacia dónde está yendo? Hacia arriba. Entonces al amperímetro lo toma hacia arriba. Para este amperímetro, la corriente I2, ¿cómo lo toma el amperímetro? Lo toma hacia arriba. Si el amperímetro, para el amperímetro, las dos corrientes están yendo hacia arriba, ¿qué cosa va a leer? A ver, ¿una corriente mayor o menor? Si las dos corrientes están en la misma dirección. Si están en la misma dirección para el amperímetro, entonces lo que va a leer sería la suma. La suma sería 2 más 1. Esta suma sería 3 amperes. Ahí la clave sería casita. Recuerda, para el amperímetro, para determinar la corriente del amperímetro, tienes que ver la corriente I1, ¿cómo lo toma por este amperímetro? Por este amperímetro va hacia arriba. La corriente I2 por este amperímetro va hacia arriba. Las dos corrientes, como están en la misma dirección, se suman. Sería 3 amperes. Si las corrientes fuesen opuestas, ahí se restaría. Ya, en este caso se restaría. Muy bien, esa es la 9. La 10, examen de admisión San Marcos, 2019-1. Tu momento ha llegado.
Ya, vamos a ver, chicos. Por acá está circulando la corriente, dice, esta corriente de 1 amper. Por el amperímetro está pasando 10 miliamper, o sea, 10 por 10 a la menos 3 amper, que sería 0,01 amper. La resistencia de acá del amperímetro es 9,9 ohm. Abajo hay una resistencia, ya una resistencia. Pasa una corriente de 0,99 amper. ¿Cómo se dirás que va a ser una corriente de 0,99 amper? Porque este es un nodo. La corriente que llega es igual a la corriente que sale. Si llega 1 amper, ¿cuánto sale? 1 amper. Entonces 0,01 más esta corriente, la suma tiene que ser 1. Entonces, para que sea posible esto, la corriente por abajo sería 0,93 amper. ¿Sí, no? Vamos bien hasta ahí. Ahora, lo que hemos visto, este de acá hay resistencia, corriente, acá también resistencia, corriente. Están en paralelo. Si están en paralelo, corriente por resistencia es igual a corriente por resistencia abajo. Entonces, voltaje 1 arriba es igual a voltaje 2 abajo. Y esto me da como consecuencia, I1 por R1 es igual a I2 por R2. Por arriba, la corriente 0,01 por la resistencia 9,9 es igual a la corriente por abajito que vale 0,99 por la resistencia R por D. Y de ahí pasa a dividir y la resistencia ahí sería 0,1 ohm. Ahí la clave es 0,1 besito. La clave es besito. A ver, revísalo. La clave es besito. ¿Está bien? A ver, a ver.